Hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar. Hola hermanos, ¿cómo están? Es una alegría estar de nuevo con ustedes, ahora para compartir con ustedes el tema de la oración, el Evangelio de la oración de San Lucas, es decir, Jesús modelo y maestro de oración. Recordarán que en el último tema, en el tema 9, tuvimos el tema sobre la comunidad en torno a Jesús y vimos un poquito la forma como Jesús convivió y vivió en comunidad con sus discípulos y cómo los discípulos también se proyectan en este estilo de vida comunitaria que es fundamental para nuestra vida cristiana. Hoy vamos a ver entonces el modelo de oración que nosotros tenemos que tomar según la oración de Jesús y que aparece pues en el Evangelio de San Lucas. Vamos a hacer nuestra oración. Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinar terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues como les decía, el tema que vamos a tomar ahora es precisamente Jesús como modelo de oración para nosotros. Tenemos que estar conscientes de eso, es decir, seguir a Jesús viviendo como Él, orando como Él, en diálogo con el Padre y el Espíritu Santo. Es la tarea que vamos a tratar de lograr alcanzar en este tema que precisamente nos invita a meditar sobre la oración. Entonces vamos a leer 3 citas sobre la oración hoy. La primera es muy breve. Dice, por aquellos días, Lucas 6:12, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios. Esto es tremendo, ¿eh? Toda la noche en oración, pasó toda la noche en oración con Dios. Así que la oración es muy linda, pero miren, es que linda la experiencia que tenía Jesús para estar toda una noche en oración. Y esto lo hace precisamente, vamos a ver, por algunos momentos que él quería tener esa relación con el Padre y estar consciente de lo que tenía que vivir. La otra cita que vamos a leer, Lucas 11:1-4, que dice así: un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le respondió: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos pongas a prueba. Esta es una cita que nos habla pues del Padre Nuestro. Lo vamos a comentar más adelante. Y la tercera cita, en medio de un gran sufrimiento, en Lucas 22:44, Jesús oraba con mayor fervor y sudaba como gruesas gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, 3 citas
interesantes, ¿no? La primera que nos habla de cuánto tiempo oraba Jesús, la segunda que le enseña a los apóstoles la oración de Jesús, es decir, que nos enseña una fórmula, un modelo de oración que Jesús utilizaba y que nos lo enseña para que nosotros también lo utilicemos como modelo, como es el Padre Nuestro, y que vamos a comentar también más adelante. Y por último, en los momentos de oración, sobre todo que nos presenta en San Lucas capítulo 22, 44, cuando está en la oración de Jesús en el huerto, que estaba preparándose para que llegaran a apresarlo, y estaba orando con sus discípulos, sus apóstoles, y dice que en ese momento Jesús oraba de tal manera, con tanta atención, porque sabía que ya había llegado el momento donde Él se iba a ofrecer como holocausto por la salvación de todos nosotros, y por eso nos transmite la intimidad de su oración. Señor, si puedes, haz que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sudaba como gruesas gotas de sangre. Esta es una expresión profunda, a la vez muy linda, pero era de la tensión que Jesús estaba viviendo y que ponía en oración esas tensiones y las presentaba ante el Señor. Así que la oración pues nos ayuda en las diferentes circunstancias, y estas que nos presenta aquí son realmente muy importantes. Es decir que nosotros lo que estamos buscando en nuestra oración es descubrir esos modelos de oración que Jesús precisamente nos enseñó. Y creo que encontrar una para nosotros como la más perfecta, y creo que la más perfecta es el mismo Jesús, en todos los momentos en que Él oró, conocer sus diferentes momentos de oración para entender de qué manera nosotros también tenemos que orar. La oración, pues, de cada uno de nosotros, los seguidores de Jesús, que llamamos la oración cristiana, ha de ser, pues, la oración de Cristo. Es decir, que Cristo debe ser el que nos mueva a hacer nuestra oración cristiana en nosotros. Y para esto, para que esto sea una realidad, debemos contemplar, pues, largamente todos esos momentos en que Jesús oró, a fin de poder asumir de una manera muy especial esos mismos sentimientos ante el Padre y tener en nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Cuando oraba, esos mismos tenemos nosotros que aprender a vivir. Hablemos entonces de cómo Jesús es modelo de oración. Vamos a ver algunos aspectos. ¿En qué momento encontramos a Jesús orando? Lo vamos a encontrar en el primer momento de su vida pública, cuando va a ser bautizado en el río Jordán y habla con Juan Bautista. Y entonces Juan lo bautiza y Jesús sale a orar. Y cuando está orando, entonces en ese momento dice que se abre el cielo y baja sobre él el Espíritu Santo. Y se oyó esa voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Yo creo que eso es una experiencia muy linda, la que tenemos nosotros, pero lo importante aquí es que Jesús se puso a orar, y cuando está orando viene sobre él el Espíritu Santo. Después nos lo va a decir con aquel relato que ya hemos leído de la palabra de Dios, donde Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, la experiencia de la presencia del Espíritu Santo en él. Y que cuando Jesús pues dejó de orar, nos dice que el Espíritu se lo llevó al desierto. Así que la oración que él estaba haciendo hizo que ese Espíritu Santo se lo llevara al desierto, y pasó en el desierto durante 40 días en ayuno y oración. Eso es lo que nos presenta ese relato en el capítulo, creo que es capítulo 2, versículo 22, donde nosotros encontramos pues esta experiencia donde Jesús tuvo las tentaciones y que va a orar y va a encontrar fuerza en la oración para vencer precisamente el mal y las tentaciones del maligno. Y nosotros por eso encontramos ahí como después de estos 40 días de ayuno y oración, Jesús tuvo hambre, y entonces lo tienta el demonio
y Jesús lo rechaza. Pero esto lo logra porque ha estado orando. Otro elemento también importante es el relato que nos habla de cómo Jesús se iba al desierto, en el silencio del desierto, a orar. Y esto nos recuerda cómo precisamente también Jesús hacía lo que los profetas solían hacer, que se iban al desierto a orar. Por ejemplo, Moisés, cuando llegó con el pueblo, subió al monte Sinaí y ahí se fue durante todos unos 40 días en oración, allá en el monte de Sinaí, donde Dios le entregó los mandamientos. Estuvo en oración durante todo este tiempo y en esa oración Dios le dio los mandamientos a Moisés, que luego después los trajo para que el pueblo los subiera. O Elías, que cuando estaba en una situación de tribulación y estaba deseando morirse porque lo estaban persiguiendo y lo querían matar, entonces se fue al desierto y se puso a orar. Y ahí también se va a encontrar con Dios. Es la experiencia de la oración en el desierto. Y creo que Jesús también, pues como el nuevo Moisés, sube también en diálogo con el Padre en el desierto, en oración. Así que creo que es muy importante que nosotros tengamos esa capacidad de buscar esa soledad para conversar con Dios. Esto es una experiencia muy bonita. No solo subir al desierto para estar en silencio, sino también para estar en soledad con Dios. Es otro elemento que también él buscaba esos momentos así de soledad para dialogar y platicar con Dios. Nosotros también tenemos que buscar de esta manera en nuestro caminar momentos donde estemos solos para platicar y compartir con Dios desde la realidad que estamos viviendo. También Jesús pasa toda una noche en oración, como lo decíamos en la primera lectura que hicimos hoy, donde precisamente él va, después de que ha estado orando durante toda la noche, va y elige a sus 12 apóstoles. Así que pasó toda la noche en oración hablando con el Padre para que el Padre le indicase a quienes él quería que fueran sus apóstoles o los elegidos que precisamente Jesús iba a llamar para que formaran su primera comunidad. Y creo que esta era una decisión de gravedad en ese sentido tan importante que ameritaba que Jesús pasara toda la noche en oración. Creo que es importante pues, darnos cuenta cómo la oración en Jesús pues las estuvo viviendo en todas esas circunstancias y situaciones que él vivió. Y en otro momento en que lo encontramos orando es precisamente cuando sube al monte Tabor, que precisamente llama Pedro, Santiago y Juan, y sube al monte y se pone a orar. Y cuando va orando, dice, caminando en el monte, de repente se transfigura y su rostro se vuelve resplandeciente como el sol, sus vestiduras blancas como la nieve, y aparecen Moisés y Elías. Es todo una teofanía linda que aparece ahí, una manifestación de Dios que precisamente es un acontecimiento que aquellos hombres, Pedro, Santiago y Juan, ven el verdadero rostro de Cristo, el verdadero rostro de Dios, que estaba en íntima comunicación con el Padre y con el Espíritu Santo. Y ven cómo en esa visión habla con Moisés y Elías y hablaban precisamente de su proyecto, de cómo Jesús iba a cumplir con la misión que le había sido encomendada y que consistía en dar la vida por la salvación de todos los hombres, para alcanzarnos el perdón de nuestros pecados y obtener para nosotros la vida nueva, la vida eterna, con su resurrección que nosotros hemos recibido en nuestro bautismo. Así que creo que estos son elementos muy importantes, La transfiguración, pues, que aparece en el capítulo 9, versículo del 28 y 29, donde precisamente se nos habla de esa experiencia tan bonita de Jesús que se transfigura y los mismos apóstoles pueden ver el verdadero rostro del Hijo de Dios, de su Maestro, y que de alguna manera ven también esa intimidad incomunicable que tenía él de oración con su Padre, de tanta intimidad. Creo que esto
fue algo grande que ellos pudieron darse cuenta y comprobarlo. En fin, estos son momentos diferentes de la oración que Jesús precisamente realizó y que son como modelos de oración para nosotros, ¿eh? Así que tenemos que estar conscientes de esta variedad de estilos, formas y situaciones en las cuales Jesús ora. También decimos que Jesús es el maestro de oración y en eso recordamos la segunda lectura que hacíamos cuando le preguntan a sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y les da el Padre Nuestro como el modelo de oración propiamente. Es como la fórmula ideal, es como el deseo de imitar a Jesús en las peticiones que precisamente Jesús hacía al Padre. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Son elementos de alabanza y de petición también del plan de salvación que precisamente queremos que Jesús realice en nuestro mundo y que Jesús lo decía para que el Padre le ayudara a que ese proyecto que él estaba realizando se hiciera una realidad también en aquella comunidad. Y solo después de presentar este plan de salvación, en un segundo momento pide por sus necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Son elementos en que nosotros también podemos reconocer que después de poner el plan de Dios en nuestras vidas como modelo, pedir por nuestras necesidades, por nuestro pan, por nuestros problemas y también que no nos dejes caer en la tentación. Es decir, que también nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos aparte de estas cosas. Esa es la metodología pues que el mismo Señor nos ha enseñado a nosotros como condiciones para que nuestra oración sea eficaz, pues, ¿verdad? Tenemos que aprender a orar de esta manera. Y creo que, pues, también dentro de estos gestos nos va presentando algunos elementos o rasgos de cómo tendremos nosotros que orar. Entonces, por ejemplo, nos pone el ejemplo de humildad de aquella viuda que le habían hecho una injusticia y se pone a orar para que se le haga justicia. Y aquel juez injusto, de tanto oírla y de tanto insistir ella con el juez, al final dice que le va a conceder lo que le pide para que ya no le moleste. Y Jesús termina diciendo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Dios dará cosas buenas a quienes se lo piden. Para decirnos, animémonos a pedirle al Señor y especialmente de que nos haga justicia ante las injusticias que estamos viviendo en este mundo. También nos enseña a ser humildes y nos presenta aquella parábola del fariseo y del publicano. Fariseo que entró, yo te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, cumplo con mi diezmo y siempre estoy cumpliendo con mis deberes. Se creía muy santo, pero el publicano dice que entró y ni siquiera se atrevía a levantar la vista ante la presencia de Dios y le decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y dice Jesús que la oración del publicano fue escuchada, mientras que la del fariseo no. ¿Por qué? Porque fue humilde, porque todo el que es humilde pues va a ser escuchado. Los que somos orgullosos no vamos a ser escuchados, vamos a ser rechazados. Es decir, la actitud de humildad. Y nos presenta pues esa parábola del fariseo y el publicano que aparece en el capítulo 18, versículo del 9 al 14. Y pero creo que es lo más importante darnos cuenta de esto, ¿no? También nos habla de no caer en la tentación, es otro elemento que cae al final del Padre Nuestro, que nosotros también podemos orar para pedir que estas cosas no caigamos nosotros y que hay muchas en nuestro mundo, ¿verdad?, que puedan apartarnos. Entonces, orar para que el Señor nos libre de todas esas cosas malas y de todas esas tentaciones. Es decir, que nuestra vida debe ser una vida de oración. En otras palabras, Jesús siempre oraba para diferentes momentos y diferentes circunstancias. ¿Cómo debe ser entonces la oración de nosotros como discípulos de Jesús? Pues un poquito como lo del Padre Nuestro, ¿verdad? Esa fue la oración propia de Jesús. Es la oración de Jesús, podemos decirlo así, ¿verdad? Y que se distinguía de la oración que hacían tanto los gentiles
como los discípulos de Juan Bautista, que tenían su estilo para orar. Entonces también Jesús tiene un estilo propio, que es su propia oración, la que Él nos va a enseñar. Y de esa manera el Padre Nuestro es como el modelo de oración para nosotros, el modelo de toda oración que nosotros podemos hacer. Y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Hay algunos otros elementos que creo yo que son importantes, que el discípulo tiene que hacer, como por ejemplo, debe insistir, nos dice Jesús, que tiene que insistir en pedir. Y entonces nos presenta aquella parábola del amigo que en la noche llega un amigo a visitarlo y tiene necesidad de recibirlo en su casa y se da cuenta que no tiene que darle de comer. Entonces va con su vecino a tocarle y le dice, mira, ábreme porque necesito que me des algo de comer. Y el otro le dijo, ya me acosté, no necesito. Y dice que se insiste y se insiste y se insiste, le va a abrir la puerta y le dará lo que le pide, quizá no porque quiera hacerlo, sino para que no lo esté molestando. Así que es una manera, esta parábola, de enseñarnos a nosotros de la insistencia que tenemos que hacer para poder nosotros obtener lo que necesitamos. Y es una forma, como nos lo dice el Señor, que nosotros tenemos que hacer en la oración. También la del juez, ¿verdad? De la mujer anciana y del juez injusto, que el Señor está también insistiendo que ore para no desfallecer hasta alcanzar lo que pide. Y esta mujer, de tanto insistirle al juez injusto, le concede por fin la justicia. Así nosotros, dice, pidámosle al Señor para que nos conceda lo que necesitamos. Así que como discípulos tenemos que insistir e insistir sin desfallecer, sin desanimarnos. Y creo que esas son de las cosas que tenemos que aprender a vivir. Creo que es necesario pues pensar un poquito sobre eso. También otro elemento que encontramos en el capítulo 21, versículo 36, es como tenemos que aguantar en la espera, porque estamos esperando al Señor y a veces pareciera que se tarda. Y el mundo nos puede en algún momento seducir con sus cosas. Entonces tenemos que estar vigilantes y orantes para que nuestros corazones no se emboten por el vino, por los agobios de la vida, y que esto nos alejen de los principios que debemos de vivir como cristianos, sino que tenemos que estar siempre vigilantes, orando, con la espera activa de la venida del reino de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes de esta realidad. Y estas son de las cosas pues que nos pueden pasar. Así que bueno, ¿qué es de las cosas que nosotros tendríamos que pedir de una manera muy especial? Pues pedir el Espíritu Santo, ¿no? La oración debe darnos el Espíritu Santo para que tengamos esa capacidad de discernimiento, para poder comprender la voluntad de Dios, para poder entender su palabra, para poder también, inspirado por el Espíritu Santo, saber qué espera el Señor de nosotros y cómo podemos actuar nosotros con Él. Y creo que en este sentido, pues son de las cosas que tenemos que aprender nosotros a tener conciencia, ¿verdad? Si vuelvo a insistir en esta frase que dice el Señor, ¿verdad? Que si ustedes piden, que son entre las personas que somos malos en este mundo, ¿cuánto más nuestro Padre Dios dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Es decir, que hay que insistir en la oración. Nosotros, sobre todo, termina diciendo precisamente en San Lucas capítulo 11, versículo 13, que si nosotros oramos insistentemente, sabemos que el Señor nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es decir, que el mejor don que el Señor nos puede dar a nosotros por excelencia es el Espíritu Santo. Y esto pues es un regalo que nos dice precisamente San Lucas como fruto de nuestra oración, que el Espíritu Santo sea quien nos inspire, quien nos guíe, quien nos acompañe, quien nos dé esa capacidad para discernir en el camino. Entonces, podemos concluir diciendo, bueno, y esto en este proceso sinodal, ¿cómo lo podemos entender? Pues hay que estar en oración.
Así que el proceso sinodal tiene que estar puesto en oración. La oración en cada fase de este proceso sinodal será fundamental. Nosotros no tenemos que dejar de orar, creo que es parte de lo fundamental que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a orar para saber escuchar y tener discernimiento desde ese contexto de oración que nos va a ayudar a nosotros a entender, a descubrir y a saber qué es lo que el Señor espera en ese proceso sinodal que nos está invitando a vivir. Y todos nosotros tenemos que estar conscientes que este Espíritu Santo no solo se dio en Jesús, sino luego después en la iglesia. Las primeras comunidades hicieron discernimiento. Vemos a San Pablo con esa fuerza del Espíritu Santo actuando en toda la época de los Hechos de los Apóstoles, evangelizando, y que el mismo Espíritu Santo le hablaba y le decía dónde ir. Y esta es una realidad que a través de los siglos se ha seguido dando en la iglesia, que va dándole discernimiento a sus ministros y a sus discípulos para que sean capaces de acompañar y de guiar todo el trabajo que ellos han ido realizando de evangelización. Pero por último, creo que es muy importante que nosotros tengamos claro que la oración de Jesús pues va a emerger también en nosotros, en comunión con el Padre Dios, y verdaderamente va a ser la inspiración en nuestra alma de la voluntad de lo que Dios quiere que nosotros logremos realizar en este proceso sinodal que ha puesto en nuestras manos, y que creo que de alguna forma nuestra oración, pues nuestra vida de oración debe ser algo que debemos de mantener siempre firme, ya que el cristiano pues que mantiene esa comunicación con Dios va a tener esa experiencia de la cercanía con el Hijo, es decir, identificarse con Jesús y poder tener esa experiencia de cómo el Espíritu Santo movió a Jesús y cómo nos puede mover a nosotros también, manteniéndonos en comunión plena con Él y cumplir de esa manera la voluntad de lo que Dios espera que nosotros hagamos, como Jesús, que no hizo sino la voluntad del Padre, que nosotros también aprendamos a discernir y a decidir, convencidos de que es el Padre que nos va a iluminar para trabajar y para actuar. En fin, este es un tema muy lindo, esperamos que ustedes lo apliquen, convencidos de la necesidad de orar para que el discernimiento que el Espíritu Santo nos dé como fruto de nuestra oración nos ayude a entender qué es lo que Dios espera de nosotros en este proceso y cómo poderlo lograr y alcanzar en este caminar para encontrar las respuestas de lo que Él espera que nosotros hagamos ahora en todo este proceso sinodal que estamos realizando. Así que con esa alegría pues vamos a dar gracias al Señor y ahora vamos a darles las preguntas que son importantes para que ustedes las conozcan. La primera pregunta es, ¿cómo es tu modelo de oración en tu comunidad pastoral o servicio? Y la segunda, ¿cómo podemos cumplir la voluntad de Jesús de mantenerte en oración en tu comunidad pastoral o servicio? Estas son las dos preguntas para ustedes hoy y creo que es muy importante que precisamente con ellas meditemos y reflexionemos sobre eso. Ahora vamos a terminar con nuestra oración final. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y hasta pronto. Señor.